nos tocó vivir. Fíjese que hace unos minutos me di cuenta cómo obra el Señor, que nos confirma el Señor lo que quiere decirnos, porque justamente surgió la plática en relación con el tema que vamos a compartir hoy. Le voy a leer un texto que se encuentra en Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los versos del 43 al 46. Fíjese lo que dice así la palabra. Dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Porque para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los recaudadores de impuestos del enemigo? Y esta palabra, amados hermanos, yo creo que es la enseñanza más difícil de todo el Evangelio. No creo que haya nada más complicado en la obediencia a Dios que esta palabra. Puede haber cosas tremendas, pero todas ellas, prácticamente todas las ordenanzas y todos los mandatos, a nuestra mente humana les parece claro. Mire, aunque no los obedezcamos, aunque seamos unos necios, pero nos queda claro que es para nuestra bendición y nuestro beneficio. O sea, insistimos en el pecado, insistimos en hacer cosas que no debemos, pero en el fondo sabemos que el Señor nos está pidiendo las cosas para nuestro bien. Sin embargo, este mandamiento se complica tremendamente en el corazón del hombre. Amad a vuestros enemigos. No creo que haya una enseñanza más complicada que esta. Fíjese, el Señor definió como un enemigo a quien odia, maldice, difama y persigue a otro. La palabra dice: los que os persiguen, aquellos que os odian, aquellos que os maldicen, aquellos que hablan mal de vosotros. Esa es la definición de enemigo. El que odia, maldice, difama y persigue a otro. Y Dios te dice: ámalo. Está complicado, ¿verdad? Esta enseñanza de Jesús marca como ninguna otra cuál es el nivel de dedicación que el Señor espera de nosotros a Él y el amor a Él para transformar nuestra vida. Y acuérdese, insisto mucho en esto, últimamente el Señor me trae mucho con esto, pero es importante que lo entendamos. La palabra de Dios dice: transformaos. Es decir, la transformación de nuestras actitudes depende de nosotros mismos, no depende de Dios. El Señor, el Espíritu Santo, renueva nuestro entendimiento y entonces comprendemos la voluntad divina. Pero el aplicar la voluntad divina es un acto que nosotros debemos ejercer voluntariamente, ciertamente con la ayuda de Dios y con la fortaleza que Dios nos da, pero nosotros elegimos si obedecemos o no obedecemos. Y este mandato es ciertamente el más difícil de todos los de Jesús. Amar al Señor, bueno, es que no podemos dejar de amar al Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, suena bien en términos generales, pero cuando el Señor te revela que tu prójimo también es el que te odia, que te difama, te maldice, entonces ya no está tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué deberíamos amar a nuestros enemigos? Vamos a la palabra. Fíjese, yo no quería leer todos los textos, pero me voy a aventar el tiempo necesario porque si esto no lo respaldo con la Biblia, alguno de ustedes va a decir: no, ¿de dónde se lo sacó este brother? Ahí le va, Romanos 5, 6 al 10. Fíjese nada más lo que dice, hablando del ejemplo de Dios. Dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que la primera razón por la que nosotros debemos
amar a nuestros enemigos es porque Él nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Y dio su vida por nosotros. Deberíamos amar a nuestros enemigos porque debo entender que yo debo buscar la justicia en Dios y no en mi propia mano, en la justicia humana. Mateo 5:20. Vamos a Mateo 5. 20 y luego del 45 al 48, ya lo vimos, ¿verdad? Dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No está hablando de que no vas a ganar un galardón o no vas a tener una bendición de Dios. No entrarán al reino de los cielos. Dice la palabra del 45 al 48 ahí mismo, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Y luego dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Se da cuenta que no está hablando de perfección intelectual ni de perfección espiritual en términos de conocimiento y de lo que nosotros a veces llamamos santidad, sino en el amor? En el amor. Y también, finalmente, ¿por qué amar a nuestros enemigos? También porque debería amar a mis enemigos porque no me sirve de nada odiarlos. No hay bendición, no hay beneficio en el odiar a alguien más. A mí me destruye. Gálatas 5, 19 y 20. Vamos a la palabra. Fíjese, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las cuales son, y ahí viene una listita, ¿verdad? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, y ahí vienen las buenas. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Es decir, todo aquello que proviene de la enemistad, del aborrecimiento, del odio a otro. Le leo otra vez ese pedacito de la lista. Enemistades, analícela. Pleitos, celos, enojos, rivalidades y disensiones. Le leo el final del 21, solamente para que lo tenga presente. Como ya se lo he dicho antes, así dice, no lo digo yo, lo dice así, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, buen desayuno, ¿verdad? Me quitó el hambre. Ahora, ¿por qué debería amarlos? Ya lo vimos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo amar a mis enemigos? Y esto es importante. Aquí estoy tocando algo que yo creo que usted quería escuchar. Ok, voy a amar a mis enemigos, entonces que me pongo de tapete para que me sigan destruyendo. No, ¿cómo puedo amar a mis enemigos? Ahí le va, le voy a mostrar lo que dice la Biblia. Primero, ¿cómo puedo amarles? Puedo amarlos orando por ellos. Mateo 5:44. Ya habíamos leído Mateo 5, ¿verdad? Vamos al 44 y vamos a verlo claramente. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Entonces, orar por él es una de las formas, o por ella es algo que yo puedo hacer con mis enemigos. Puedo amarlos también al perdonarlos. Lucas 6:37. Y el perdón es todo un tema. Hemos hablado de ello, pero si usted quiere, podemos abundar en lo que es el perdón, porque muchas veces no lo entendemos. Dice Lucas 6:37, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. El perdón, resumo rápido, es el quitar de mi corazón toda carga por aquello que me han hecho. No es que yo vuelva como si no hubiera pasado nada y me exponga a que me lo vuelvan a hacer una y otra vez. Es que yo ya no ande cargando con eso que a veces me quita el sueño, me roba la paz, hace que, o que baje de peso o que coma de más.
porque estoy echándole vueltas y vueltas en la cabeza a algo de lo cual tal vez la persona que me lo hizo ya ni se acuerda. Nuestros peores enemigos son aquellos a quienes no perdonamos. ¿Por qué? Porque las 24 horas del día nos están atormentando y ni se enteran. Están aquí. Puedo amarles siendo amable con ellos. Es decir, teniendo una actitud que no revele que mi corazón ha sido contaminado, que no esté dando un mensaje de me le hiciste y un día me la vas a pagar. Sino siendo amables. Romanos 12:21. Vamos a la palabra. Dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Todo esto tiene propósito. Tengan paciencia, ya vamos a llegar al propósito. Y puedo amar finalmente a mis enemigos al ir más lejos de las demandas de ellos. Ir más allá de lo que ellos esperan de mí. Dice Mateo 5, 40 y 41. Fíjese. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el 2. ¿Sabes qué va a pasar cuando hagas esto? ¿Sabes qué va a pasar cuando decidas amar? Porque vamos de nuevo a lo que hemos hablado. El amor no es un sentimiento. Que quede claro, el amor es una decisión, es una acción. ¿Qué va a pasar cuando yo decida amar a mis enemigos? En primer lugar, Jesús enseñó, sí, Él lo enseñó, ahorita se lo voy a leer, que la manera en que tratamos a otros tiene un rol significativo en la manera en la que nosotros vamos a ser tratados. Dice Mateo 7, 1 y 2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida que midan, se les medirá. Yo creo que de la misma forma en que algunos nos aborrecen porque nos persiguen, nos calumnian, nos maltratan, abusan de nosotros, nosotros alguna vez lo hemos hecho con otros. Ciertamente alguna vez lo hemos hecho. Porque no hay aquí nadie que me diga que ha sido siempre una buena persona al 100% en todas las veces y con toda la gente. Alguna vez hemos sido dignos de que alguien nos aborrezca. Nos hemos constituido en enemigos de otros. Y esa enemistad que nosotros hemos sembrado tiene como pago la muerte. Y para ser perdonados tenemos que perdonar. Para ser amados tenemos que amar. Así que el amar a nuestros enemigos abre para nosotros puertas de perdón. El amar a nuestros enemigos abre para nosotros puertas de reconciliación. Establece para nosotros un camino que nosotros podemos seguir para llevarle sanidad a aquellos a quienes nosotros hemos dañado. Y a veces es nuestra propia familia, personas que queremos mucho y que en un mal momento hemos destruido, hemos lastimado y ya no sabemos qué hacer. A veces perdemos amistades y perdemos relaciones fundamentales para nuestras vidas porque no hallamos cómo llegar y pedir perdón, no hallamos cómo llegar y reconciliarnos. Y eso es porque en nosotros el orgullo es mayor que el amor. Pero cuando nosotros vencemos nuestro propio orgullo, entonces somos capaces de llegar y de amar, y en ese amor pedir perdón, y en ese amor establecer un vínculo que va a ser respaldado por Dios si nosotros primero perdonamos a los que nos ofendieron. Y en segundo lugar, yo quiero decirle algo que es controversial a veces porque no se entiende, pero vamos a entenderlo. El arma más eficaz que tenemos es la benignidad. El hecho de que un cristiano, donde quiera que se encuentre, establezca bendición en un negocio, en una casa, en una familia, en un empleo, donde quiera que esté, empiezan a pasar cosas buenas. Y la benignidad que nosotros tenemos es la forma más eficaz
de demostrar el poder de Dios y de incluso de manera personal, de manera, digamos, a nuestra conveniencia, de abrirnos puertas. Yo soy testigo con mi propia vida de esto, y yo sé que muchos de ustedes también, de que muchas puertas, por ejemplo, en los empleos o en los negocios, se nos abren por causa de la benignidad que emana de nosotros por la presencia del Espíritu Santo. No es que nosotros hagamos algo especial o diferente intencionalmente, sino que el solo hecho de que nosotros llevemos en nosotros la presencia de Dios bendice a los demás. A mí me llegaron a dar puestos o ascensos porque dicen, pues es que tú donde andas las cosas funcionan, pero es que no soy yo, porque yo no soy nada del otro mundo. Lo que pasa es que el Señor está con nosotros. Es un arma poderosa la benignidad. Y la benignidad a nosotros debería impregnarnos hasta el punto de que también se manifieste la bondad, que no es lo mismo. La benignidad es un elemento inherente a nuestra naturaleza transformada por el Espíritu Santo, por nuestra salvación. Pero la bondad es un acto moral, es un acto de convivencia con los demás, es el acto consciente de hacer el bien a otros. Eso es bondad. Entonces, si nuestra benignidad abre puertas, nuestra bondad gana almas. La razón principal por la que Jesús nos mandó a todos sus discípulos a amar a nuestros enemigos es porque no hay forma más poderosa de vencer al enemigo que con un ataque fulminante y poderoso de amor. El amor rompe cadenas, el amor liberta, el amor sana. El amor destruye fortalezas que están rodeando y manteniendo atadas a las personas que tienen necesidad. Y cuando tú amas al que te aborrece, esa persona se va a ver forzada por ese poder sobrenatural de Dios a amar a Dios. Y tal vez algún día también hasta te ame a ti. Eso no lo sé. Pero no es lo importante, sino que lo importante es que puedan ver el rostro de Cristo. Así. Le dejo con esto para que lo reflexione. Ame a su enemigo. Porque hasta las personas más malas aman a los que los aman. Pero ¿qué diferencia hay entonces? Si amamos solo a los que nos aman y aborrecemos a los que nos aborrecen. Ame a su enemigo y haga la diferencia en este mundo que necesita tanto amor. Piensen en ello. Pastor, hizo que me acordara de cuando yo empecé a leer la Biblia. Llegó un momento en que llegué a esta parte de Mateo. Y cuando leí todo esto, dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Yo no puedo. Es imposible. ¿Cómo quieres que ame a mis enemigos? Porque siempre tratamos de quedarnos a la mitad del camino. Decir, es que yo no odio, es que yo no lo deseo mal, es que yo no quiero que esté mal. Pero no es lo mismo de decir, es que quiero que estés bien, es que quiero que prosperes, es que quiero que todo lo que tú tengas te salga bien, a pesar de lo que me hiciste. Porque eso es lo que nos está pidiendo nuestro Señor. Así es. No que maldigamos, sino que bendigamos. Pero bendecir, nosotros sabemos que la bendición de Dios puede llevar prosperidad, sanidad, tranquilidad, paz. Y decírselo a quien a mí me hizo daño, que yo considero que causó un daño irreparable en mi vida, está bien difícil. Está bien difícil. Digo, yo sigo luchando con eso, ¿no? Así es. Y creo que hasta que me muera voy a seguir luchando con lo mismo. Y yo creo que todos, pero hay que entender que tenemos que luchar con